Ubicada en el noroeste de la provincia de León, a medio camino entre Galicia y Castilla, El Bierzo conjuga lo mejor de ambas comunidades, destacando su clima templado y la frondosa vegetación. Esta comarca leonesa se desarrolla en torno a su capital, Ponferrada, a la que se accede por la autopista A6, que comunica Madrid y Coruña, o bien en tren. El Bierzo tiene una extensión de 2.828 kilómetros cuadrados y es rico en contenido cultural y en naturaleza. Alberga joyas del románico leonés y ejemplos del arte mozárabe. Pero lo que destaca de manera especial en esta comarca leonesa son las médulas, explotación de oro de época romana que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad, por la que transcurren diversidad de senderos de corto y medio recorrido. Su gastronomía y sus vinos tienen merecida fama. Hemos llegado a nuestro destino, Ponferrada. Estamos camino de las médulas y esta tarde iremos a descubrir en qué consiste esas minas romanas que dejaron aquí los primeros visitantes de esta zona y que ahora constituyen un paisaje único. Nuestra ruta continúa en Corullón, localidad cercana a la señorial Villafranca. En la siguiente jornada visitaremos Cacabelos y nos acercaremos a la capital del Bierzo, Ponferrada. Remataremos nuestro viaje en Peñalba, con su iglesia mozárabe, y Molinaseca, villa de gran encanto jacobeo. Los 25 kilómetros que separan Ponferrada de las médulas transcurren por una sinuosa carretera, la C526, que comunica León con Galicia. Al doblar los últimos recodos, avistamos los picos de tierra rojiza que se resistieron a ser derruidos. Una sobrecogedora panorámica que ayuda a comprender por qué este paraje está declarado Patrimonio de la Humanidad. ¿Quién no querría conservar tanta belleza natural otros 2000 años? Nos acercamos al aula arqueológica donde Teresa nos explicó sobre maqueta lo que luego veríamos in situ y el sistema de explotación de las minas. Las médulas es una mina, bueno, mejor dicho, era una mina de oro de época de los romanos, del siglo I y II después de Jesucristo. Fíjate, todo esto era un único monte. Desde aquí hasta el fondo hay 3 kilómetros de distancia y toda esta zona de aquí, toda esta y toda esta la vaciaron los romanos utilizando agua. Agua que traían desde muy lejos. O sea, cogían distintos ríos, los traían con una pendiente del 0,5% y llegaban aquí a las médulas. Hay canales que miden más de 100 kilómetros y están a 6 alturas diferentes. Lo traían hasta las médulas, lo embalsaban en grandes depósitos reguladores y de esos depósitos pasaban el agua a otros que son los depósitos de explotación. Cuando los romanos se enteraron de que estas tierras, habitadas por los astures, eran ricas en oro, se asentaron en ellas y se quedaron por aquí nada más y nada menos que 200 años. Las mentes científicas del imperio de Julio César idearon un sistema de explotación del mineral que pusieron en práctica en las montañas de las médulas y obligaron a los astures a trabajar para ellos, eso sí, como hombres libres. Fue la mayor mina a cielo abierto de todo el Imperio Romano, puesto que los desmontes mineros producidos alcanzaron los 3 kilómetros de extensión máxima y más de 100 metros de profundidad. Las médulas son la mejor muestra, aunque no la única, del profundo cambio que produjo la minería del oro romana en las comunidades que habitaban el noroeste de la península. Las tierras se quedaron estancadas en estas colas de lavado al pie de la mina y llegó un momento en que la salida del agua hacia el río Sil se fue taponando y el agua, en vez de venir en esta dirección, basculó hacia este otro lado y se formó el lago de Carucedo, que es un lago artificial. Para nada pensaban los romanos de que se formase este lago. A pesar de la clara explicación geológica, después de varios días en el Bierzo, pudimos escuchar diferentes leyendas sobre la formación del lago de Carucedo. Casi todas tienen como trasfondo la ocupación romana con una princesa astur y un padre destronado por un coronel invasor, Carulio.
El lago Somido tiene el mismo origen que el de Carucedo. En primavera se viste de nenúfares y aunque en un entorno tan de fábula estábamos casi seguros de que encontraríamos al menos un sapo encantado, no hubo suerte y seguimos nuestra ruta. Y es que, a lo largo del paraje de las Médulas, transcurren diversas sendas que pueden recorrerse a pie, en coche, en bicicleta o en 4x4. Las hay de largo, medio y corto recorrido. Pero una de las imprescindibles es la senda de las Baliñas, que permite visitar las cuevas de la Encantada, la Cuevona y el lago Somido. En la ruta de los poblados, los protagonistas son los castros, asentamientos de época romana y prerromana, de cuando los astures eran los dueños y señores de estas tierras y de su oro. Su situación, a varios metros de altura, permite tener unas interesantes vistas de las Médulas. En la senda de las Baliñas y en buena parte de otros recorridos, los castaños, cuyas hojas se visten de ocre en otoño y comparten sus ramas con las flores en primavera, dan sombra y cobijo al paseante. Teresa, las castañas del Bierzo son muy famosas en toda España. Claro, los romanos introdujeron el cultivo del castaño y desde entonces pues, ha sido una de las fuentes económicas más importantes de esta zona. Hasta mediados del siglo pasado la gente comía castañas a todas las horas y además bueno, las vendían para la exportación. Fíjate, estos castaños ¿cuántos años pueden tener? Son centenarios, pues pueden tener 400 años. Por lo menos, ves que a pesar de que están quemados en el interior, siguen con vida, porque la parte vegetativa pues está todavía sana, todavía tienen algo, y mira cómo están ahora brotados, lo bonitas que son ahora las flores, porque están en plena floración. Luego las castañas se recogen en el mes de octubre. Al principio del otoño. Más o menos a mediados de octubre, hasta principios de noviembre, pues se recogen las castañas. Bueno, Teresa, y ese castaño que hemos visto a la entrada del camino, cuéntanos. A ver, ese castaño era propiedad de los reyes de España. Cuando estuvieron aquí en 1999, el pueblo de las Médulas se los regaló. Y ahora, fíjate, ¿vienen ellos a buscar su fruto? Sí, no, se lo mandan. Todos los años se mandan la fruta del castaño. Impresionante, ¿dónde estamos? Esta es la cueva de la Encantada. Fíjate, esto es un fallo de una ruina Montium. ¿Te acuerdas que te comentaba en el aula de la explicación que hacían pozos y galerías que se comunicaban, que no tenían salida y que metían el agua y eso se desplomaba? De haber resultado bien la ruina Montium, ¿qué habría pasado? Que toda esta pared, ves ahí una galería, ¿sí? Ahí tienes otra, pues esta pared que está ahora dada se habría desplomado y todos estos lodos los habría llevado el agua en aquella dirección. Camino del lago de Carucedo. Claro, como esto no se desplomó, pues por eso sabemos un poco lo que Plinio nos cuenta, que cómo era el sistema de la ruina Montium. Y aquí es una pequeña certificación de eso. Otro de los mejores puntos desde donde obtener excepcionales vistas de las Médulas es el Mirador de Orellán. Estamos subiendo al Mirador de Orellán. Desde aquí se ve la mejor panorámica de todas las Médulas. Bueno, eso es para mi gusto, por lo menos. De aquí tienes toda la perspectiva de la mina. Fíjate. Qué vista, madre. Qué vista, ¿eh? Todo esto que ves son los márgenes de seguridad que dejaban para que el monte pudiera reventar. Y esos valles es la parte que se desplomó. Luego todo esto lo llevaba en dirección hacia allí. El oro lo sacaron, digamos, de este valle. Claro, de toda esta zona, todo esto de aquí era una montaña. Desde aquí hasta el fondo, hasta allá a lo lejos, hay 3 kilómetros de distancia. 3 kilómetros de recorrido que los turistas pueden hacer por las Médulas. Quiero decir, 3 kilómetros lineales. Recorridos puedes hacer mucho más. Muchísimos. Claro, puedes hacer hasta 12, 14 o si vas a ver los poblados, puedes hacer muchos más kilómetros. Por ejemplo, ir a esas cuevas, las que hemos estado, que están por aquí cerquita, ¿no? Bueno, te quedan bastante lejos desde aquí. Desde el aula arqueológica, en ir y volver tardas 1 hora y media. Pero si quieres subir desde allí, desde el aula, caminando hasta aquí,
Un tiempo orientativo de 3 horas, ir y volver, viendo las cuevas también, claro, haciendo un recorrido un poco completo. Antes de retirarnos a descansar, decidimos charlar con Bernardo para que nos explicara cómo sacarle el mejor partido a nuestra estancia en el complejo rural. ¿Qué es lo que ofertáis aquí? ¿Cuántas habitaciones tiene? ¿Y qué es lo que le dais al huésped que venga aquí, a Camino de las Médulas? Lo que ofertamos pues, es un reposo tranquilo, sin ruidos, en una finca de 29 metros cuadrados, arbolada, y que ofrece al viajero, que ofrece al huésped, pues un entorno con deportes, jardines, piscina, canchas de pádel, canchas de tenis, baloncesto, fulbito y algún juego ya en el interior, en los salones, pues que puede ser un billar, puede ser un ping-pong, que puede ser pues un futbolín. Y aparte de eso, pues le ofrecemos unas habitaciones que consideramos muy amplias, todas con baño, y que tienen una decoración pues hecha de madera y de piedra, y muchas de ellas son aguardilladas, y tenemos incluso una zona ya superior, en la zona aguardillada, pues con 6 habitaciones tipo suite, con hidromasaje y habitaciones muy bien decoradas, con piedra y madera en su interior. Resulta que era una casa antigua, una segunda casa familiar, entonces decidimos convertirla en una casa rural, que dimos el nombre de Camino Médulas porque está en sentido de Médulas, a 20 kilómetros exactamente, a 4 kilómetros del centro de Ponferrada, en una ubicación, yo diría que privilegiada, porque estamos en la zona de Cabrera, en la zona de Médulas, directamente en la zona de Cacabelos y de Villafranca, e incluso pues también los Ancares leoneses y Ancares de Lugo. A primera hora de la mañana, con las pilas cargadas y tras un reconfortante desayuno, iniciábamos nuestra segunda jornada en la que el románico leonés iba a ser el protagonista. La ruta comienza en Corullón, localidad que dista 26 kilómetros de Ponferrada, la mayor parte de las cuales transcurren por la A6. La influencia del Camino de Santiago que atraviesa parte de esta comarca queda plasmada en numerosas iglesias románicas. En Corullón, villa con un rico y extraordinario patrimonio, encontramos 2 ejemplos de principios del siglo XII. Nada más entrar en la localidad, a la derecha, y en una iglesia de San Miguel. Hay que estar atento para no pasarse de largo, ya que aparece tras una ligera curva, aunque es fácil dar la vuelta y deshacer el camino andado. En su fachada principal destaca la puerta, enmarcada por un arco de medio punto y coronada por una arquería ciega de otros 3 arcos. La iglesia parroquial de San Esteban cuenta con 2 peculiaridades. La primera, compartida con la de San Miguel, son los canecillos. Se trata de pequeñas figuras decorativas, algunas con forma de animal y otra de carácter antropomórfico, en ocasiones en actitudes indecorosas. Su función era adoctrinar a los fieles sobre los pecados. La otra curiosidad es una torre-porche de 11 metros de altura, bajo la que se encuentra la puerta, aunque el acceso al interior, bastante austero, se realiza desde un lateral. El castillo del siglo XVI, y actualmente vivienda privada, remata el carácter monumental de la localidad. A 3 kilómetros de Corullón, deshaciendo parte del trayecto, se encuentra Villafranca del Bierzo, conjunto histórico-artístico desde 1965 y que fue durante años la capital de la comarca. A Villafranca se la conoce como la Pequeña Compostela. En esta denominación tiene mucho que ver la influencia del camino de peregrinación en la fundación de la ciudad y la Iglesia de Santiago, en cuya Puerta del Perdón, en determinadas ocasiones, los peregrinos pueden obtener el jubileo.
Esta localidad fue elegida por familias de nobles linajes para establecer en ella su residencia, y sus calles aún mantienen ese aire señorial. Los escudos de los Rodríguez de Valcarce y de los Álvarez de Toledo salpican muchas fachadas. En el castillo de la localidad residen habitualmente Cristóbal Halfter y su esposa, descendiente de los marqueses de Villafranca, y entre sus muros el músico ha compuesto muchas de sus obras. Nuestra cicerone de excepción es Conchi, concejala de turismo de la localidad, mujer emprendedora que contagia vitalismo, gran conocedora de cada rincón de la villa, su historia y su gente. En la calle del Agua hay casas estupendas. Aquí la nobleza se asentaba hacia sus casas y bueno, todas tienen, o la mayoría tiene sus escudos. Aquí es la casa palacio de los marqueses de Villafranca. Como ves, tiene sus escudos de sus casas. Es una casa extraordinaria, tiene una piedra, ya ves, una piedra azulada, que es del mismo estilo que el que hay en la Colegiata. Es una piedra que no es muy típica de por aquí, pero que fíjate cómo está. Y aquí tenemos, mira qué casa, más curiosa, es la casa de Torquemada. Es una casa extraordinaria, enorme, aquí vivía muchísima gente, se está rehabilitando, se está reconstruyendo de nuevo, o sea, se está poniendo como estaba antiguamente. Porque muchas de estas casas están abandonadas, mientras que otras han sido compradas y están siendo restauradas. Sí, o por hay los casas herederos, la gente. hay casas que están abandonadas porque, bueno, preferían ir pues a otra zona más moderna, y aquí, como es patrimonio, está declarado conjunto histórico, ¿sabes? Desde el año 1965, pues entonces tiene que ajustarse a lo que marca patrimonio. Y aquí, en la calle del Agua, se llama calle del Agua, pero realmente se debería de llamar calle de vino, porque en cada casa tenían sus propias bodegas, las bodeguitas donde elaboraban los vinos de sus viñas. Y entonces era muy típico que aquella gente que tenía su bodega, cuando ya el vino ya valía para beber, ponían una banderita, que es un palito con un trozo de tela blanca, y significaba una señal significando que aquí ya hay vino, o sea, que aquí hay cosecha, que se puede venir a beber. Aquí había una bodega al final de esta calle que se llamaba El Senado, y ahí se trataban todos los temas que te puedes imaginar. Políticos, de todo, cotilleo, lo que pasaba en el pueblo. Esta calle nos lleva hasta la Colegiata de Santa María, del siglo XVI. Tiene trazas del gótico final y del Renacimiento, con detalles platerescos. De su interior destaca el coro, barroco rococó, y el espectacular órgano. Las paredes de la Colegiata estaban recubiertas de cal, algo habitual en época de pestes y otras enfermedades contagiosas, y gracias a la iniciativa vecinal, hace 20 años, se financiaron unas obras que dejaron al descubierto la piedra originaria. Bueno, pues aquí tenemos la iglesia de Santiago. Es una iglesia románica del siglo XII. Dentro hay un Cristo bizantino de gran valor. Y esta iglesia, aparte del Cristo bizantino, tiene la particularidad que los peregrinos lo primero que se encuentran cuando llegan a Villafranca por el camino francés. Y en esta iglesia hay otra particularidad, y es que tenemos la Puerta del Perdón. La Puerta del Perdón está para aquellos peregrinos que en año jubilar compostelano no pueden llegar a Santiago por enfermedad, y cumpliendo con la confesión de comulgando y pasando por esta puerta, ganan el jubileo. Por lo tanto, aquí tenemos esta puerta, que es una puerta maravillosa y que es la única con Santiago de Compostela que tiene el privilegio de ganar el jubileo. Pues vamos a reponer fuerzas, que hemos visto Pues esta iglesia preciosa. Ahora vamos a comernos una empanada de batallón, que es típico de la zona, y que no solamente hay que ver cultura, también hay que comer un poquito. Deseosa Pues, estoy. Venga, vámonos. Bueno, pues nada, vamos a entrar, que vamos a coger aquí la empanada de batallón. Nos vamos a tomar un buen trocito de empanada, muy buenas. Hola. ¿Queríamos un trocito de empanada de batallón?
Para tomar, ¿verdad? Para Sí, tomar ahora, sí. sí. ¿Qué lleva esta empanada, Conchi? Pues mira, lleva patata, cebolla, unos trocitos de tocino y unos trocitos de chorizo, todo adobado con pimentón y un poquito de aceite. Se mete en la masa, al horno y riquísimo. ¡Qué apetecible! Todo lo Está que buenísima, cuentas. ya verás, ya. 2 horas el aperitivo. Gracias. Te espero que te sirva, ¿no? Tiene muy buena pinta. ¿Y es típico de aquí, de Villafranca, Pues sí, de sí. toda la zona del Bierzo? Yo creo que es de toda la zona del Bierzo. De toda la Sí, zona. sí. Ya ves qué pinta tiene. Bueno, pues gracias, vamos a probarla. Está buenísima, ¿eh? Después del recorrido que hicimos por Villafranca, reponemos fuerzas con esto. Bueno, Conchi, pues muchas gracias por enseñarnos esta bonita villa y por invitarnos a degustar esta buenísima empanada de Batallón. Pues muchas gracias y que vengan a Villafranca, que hay mucho que ver. Gracias. La comarca del Bierzo tiene un microclima que hace estas tierras propicias para la agricultura. Los huertos salpican los terrenos de diversos municipios y la calidad de varios de los productos que se cultivan allí está certificada con sellos de garantía, entre ellos manzanas, peras y pimientos. Pues estamos aquí en una plantación de manzanas rinetas, de las que tenemos en nuestra comarca, en el Bierzo, que está protegida por el sello de UNADEO, es un sello de calidad, un reconocimiento a nivel europeo de tanto de la tradición que existe en la zona por este cultivo, así como Denominación de origen, ¿verdad? Sí, Es la de- denominación de origen, exactamente, como por sus características diferenciales. Aparte de este cultivo de manzana, en el Bierzo también se cultiva la pera conferencia. Es una variedad de pera. Ahí también tenemos un reconocimiento de calidad, una marca de garantía, también un poco por esas características diferenciales, sobre todo a nivel organoléptico, ¿no? A nivel del sabor a la hora de probarlas. Esta manzana sobre todo la puedes ver en cuanto al tema exterior, visual, que la manzana rineta es un poco achatada, no es la típica manzana así más globosa. Luego tiene una capa marrón que la recubre, que la hace muy diferenciable cuando la ves visualmente. Y luego sobre todo su característica está a la hora de probarla, a la hora de comerla, porque tiene unas características un poco ácidas en su sabor, una conjunción ahí entre dulzor y sabor, y que la hacen muy apreciada sobre todo por restauradores, cocineros, a la hora de hacer tartas, compotas, manzana asada. Y para el pimiento asado, que seguramente probéis en alguna comida, también tenemos otro sello de calidad, un EGP, un reconocimiento europeo que nos protege en todas estas producciones que tenemos en la zona. Y luego para la pera conferencia, que es la otra fruta que teníamos con sello de calidad aquí en el Bierzo, tiene unas características de un dulzor, unos niveles de dulzor muy agradables, ¿no? Es una pera grande, también tiene esa capa exterior, ese rosetting que la hace diferenciable, y luego a la hora de probarla pues te quedas enamorado de ella, es un sabor que tienes que repetir. Y solo te quedaría pues probar una manzana de estas. Los vinos del Bierzo también cuentan con denominación de origen. A las afueras de Cacabelos se encuentra uno de los pagos de las bodegas Dominio de Tares. Allí hemos quedado con sus responsables. Este viñedo se llama Valdeobispo y dio nombre a un famoso vino de hace unos 25 años, un proyecto magnífico que desgraciadamente no sé por qué se abandonó después. Fue uno de los grandes vinos del Bierzo. En este momento lo tenemos nosotros y tiene dos partes, la parte alta, esta otra parte donde estamos, que es la llamada de patal, de una uva más delicada porque concentra más agua, está, como puedes ver, al borde del Camino de Santiago, y estamos consiguiendo unos vinos muy buenos. Estamos muy contentos con este viñedo. Puedes fijarte que siempre en el Bierzo lo que se busca un poco es la orientación, sobre todo porque la vendimia es complicada, suele llover, entonces la orientación mejor en el Bierzo es la orientación sur, como en este caso, orientación al mediodía, y siempre se buscan laderas en pendiente para que el agua vaya drenando hacia las partes bajas. O sea, aquí, por ejemplo, puedes ver lo que es una cepa de mencía, y lo que se pretende siempre es, después de la poda en seco, realizar una poda en verde para, como ves aquí, pues dejar aproximadamente 4 planos en la cepa, y esos 4 planos que estén bien diferenciados y bien aireados. Como suelen ser vendimias complicadas,
con alta humedad, y debe haber movimiento de aire entre los planos, para que los racimos pues queden bien al sol y bien aireados. Bueno, todos estos cuidados que se llevan a cabo en las viñas, y este proceso de máxima selección, siempre con viñas viejas, pues luego tiene que tener su recompensa en el producto final, es decir, en el vino, en los 5 vinos que vendemos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que te invito desde aquí es a que compruebes lo bien que sale ese producto final o la calidad con que la contrastes en la bodega. Estábamos a punto de dar por concluida nuestra jornada, cuando, camino de Ponferrada, nos topamos con un monasterio que parecía haberse salvado milagrosamente de la ruina. Hicimos un alto en el trayecto y nos enteramos de que estábamos ante el monasterio de Santa María de Carracedo, fundado en el año 990 por Bermudo II de León. A lo largo de los siglos, había sido sede de los monjes de la Orden de San Benito y de la Orden del Císter, pero llevaba abandonado desde 1835. Durante años, peregrinos, historiadores y cuantos pasaban por allí denunciaron su estado ruinoso, pero no fue hasta 1981 cuando la Diputación leonesa se encargó de sufragar los gastos para su restauración. La sala capitular, con sus capiteles y la grandiosidad de la llamada cocina de la reina, nos causaron admiración. Embriagados de tanta belleza arquitectónica, reemprendemos el viaje camino del alojamiento. A la mañana siguiente, nuestro objetivo era Cacabelos, a 15 kilómetros de Ponferrada, una vez más por la A6. Allí nos habíamos citado con Meli. Hola Meli, ¿qué tal? Hola. ¿Qué sitio más bonito me has citado, eh? Pues ¿Dónde sí. estamos? Pues mira, os he situado aquí, puesto que estamos en pleno Camino Santiago, para mostraros un edificio de arquitectura popular y luego ya pues más adelante seguimos enseñándoos distintas partes de Cacabelos. En el mismo Camino de Santiago llegaremos a la Capilla de San Roque y después bajaremos hasta la plaza para ver la iglesia parroquial de Santa María. Y luego también, continuando por Santiago, pues pasaremos por el puente del río Cúa y luego pues ya al santuario de la Quinta Angustia y albergue de peregrinos. Dinos, ¿qué es lo que tiene de especial esta casa, esta construcción típica berciana? ¿Cuáles son sus características? Bueno, pues en principio están construidas con piedra de canto rodado, luego pues los tejados siempre en pizarra. Material típico de la zona de aquí. Típico de la zona. Y de las balconadas de madera, también muy típicas y representativas. ¿Y estos maizales que vemos aquí secándose? Bueno, eso representa un poco pues ya al pasado. Vamos, cuando la gente pues plantaba maíz para poder alimentar los animales y como esto pues está decorado para que la gente siga viendo lo que había entonces. Siga viendo lo que está de antes, pues eso, pues desde guindillas secas, maizales, las típicas cestas de costilla y bueno, un poco lo que era la cultura berciana, antigua, que aquí se trata de perpetuar un poco. Eso es. Estamos llegando ya a la iglesia de Santa María. Y aquí pues nos encontramos con el ábside románico. ¿Qué es esto de aquí? Es esto, sí, de aquí. Y es lo único que se conserva de la anterior iglesia parroquial de Santa María del 1108. Y el resto pues ya es una reconstrucción del siglo XVI.